Detrás de las aparentemente buenas intenciones de Daniel Quintero con la reclamación del edificio Vázquez a Confama, se esconde la potencial continuación de la más perversa trama que mente criminal alguna haya podido idear en contra de la humanidad. Esa perversa trama no es otra cosa que marxismo comunista que destruye y esclaviza, combinado con psicoanálisis, con el que se pueden alterar comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Es marxismo cultural lo que eventualmente pretenden reforzar en la ciudad al instalar allí la Secretaría de Cultura con sesgo ideológico comunista, progresista o independiente como se hacen llamar ahora. Es decir, allí funcionaría una tenebrosa estructura tipo FECODE, pero lanzada para manipular la cultura y las artes y desarrollar procesos que debiliten la cultura occidental cristiana, que regulan nuestra existencia bajo los postulados de las creencias religiosas, la libertad y la libre empresa, la familia como base de la sociedad y la propiedad privada, que en últimas es lo que ha evitado que los comunistas o socialistas del siglo XXI se tomen el poder en nuestro país. Dicen desde la alcaldía que la reclamación del edificio es parte de un plan para retomar espacios de patrimonio público. Es falso. Que muestren cuáles son los espacios que han recuperado durante ya más de un año de improvisaciones y saqueos. Los turistas de otras regiones del país que nos impusieron comunistas y corruptos para que dispusieran de lo nuestro a su antojo durante esta administración, solo han sido eficientes para dividirnos, destruir la ciudad e inventarse curiosas contrataciones a dedo. De resto, no han sido capaces ni siquiera de administrar la alimentación escolar de los niños, la malla vial, el espacio público, el estadio y las zonas deportivas, los parques, los jardines, la semaforización, el alumbrado público y demás infraestructura de la ciudad, para que vengan ahora a hacerse a los célebres con el cuento chimbo de que se echan otra carga más encima. Ellos son así, mentirosos y cínicos, y es que para lo que realmente pretenden no tenían más de dónde sacar disculpas. La palabra robo ya se la cargaron a EPM, la palabra baja rentabilidad se la cargaron a UNE. Para justificar la contratación de residuos sólidos con Interaseos y no con empresas varias, dijeron que Interaseos prestaba servicios que no prestaban ellos. Para sacar a más de 425 trabajadores entre médicos y enfermeras de Metrosalud, dijeron que tenían déficit fiscal, pero sí se mantienen obsesionados con invadirnos con curiosos médicos cubanos que se pagan en dólares a la dictadura de la isla. Dejaron sin trabajo a casi 200 agentes de tránsito, pero siguen trayendo personas de Bogotá y de otras regiones a trabajar en la administración. Y así por el estilo, podríamos seguir enunciando el jardín botánico e infinidad de situaciones más, pero retomemos el tema. Ahora acuñan la trama en torno al edificio Vázquez con la palabra recuperar, como si éste hubiera estado perdido o abandonado. El edificio Vázquez fue construido en el siglo XVIII, fue el primer edificio comercial construido en ladrillo. Con el pasar de los años, algunas administraciones se desentendieron de su valor, cuidado y mantenimiento, hasta el año 2003, en que la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, en acuerdo con la administración municipal, se hizo responsable de su recuperación, mantenimiento y administración para el servicio y disfrute de los antioqueños. 3.900 millones fue el costo que en su momento debió aportar Confama para recuperar el edificio, según se lee en su página web, donde también se leen estadísticas de que esta sede que hoy reclama Daniel Quintero, Confama emplea 54 personas y cada año prestan cerca de 110.000 servicios para afiliados y no afiliados, donde se destacan ofertas de empleo y la matrícula de 20.000 estudiantes de diferentes programas educativos, sociales y culturales, sin ningún tinte político ni ideológico, que desde que comenzaron su operación en el 2006, han matriculado a unos 300.000 personas en sus programas de educación para la vida, e impactado una población cercana a 1.500.000 personas más. Además, en la sede del edificio Vázquez funciona actualmente el Holberton Schools, una de las primeras escuelas de desarrollo de software de la ciudad que cuenta con más de 300 estudiantes. Llama la atención
que esta Secretaría de Cultura recibió un reajuste de 100.000 millones, quedando así con un presupuesto de 411.153 millones, y que el presupuesto participativo para este sector suma más de 31.000 millones, recursos difícilmente de auditar por la forma en que se derrochan con actividades callejeras. Los comunistas siempre alimentan la obsesión de tomarse el poder global y esclavizarnos, y muy a pesar de ser los responsables de más de 180 millones de muertes en el mundo, intentándolo con métodos atroces e irracionales que inclusive pasan por grupos terroristas como el M-19, las FARC o el ELN, entre otros más. Estos fracasaron en su intento gracias a la defensa de las democracias que lideran soldados y policías, y fue este fracaso lo que los llevó a cambiar de estrategia. Entendieron que la humanidad, frente a sus ataques, se defendía bajo el amparo de Dios y la inspiración en la defensa de la familia, de su nación, de sus costumbres y tradiciones, y que esto era parte de su cultura, y que por consiguiente esa cultura era la que había que destruir. Los ataques ya no debían realizarse contra la población civil, ni contra soldados y policías. Ahora los ataques debían ser contra la cultura que les guiaba a defender sus libertades. Ya los ataques contra soldados y policías se desarrollarían solo para cobrar venganza, y eso lo harían desde sus brazos políticos. Es así como de sus mentes criminales nace el marxismo cultural, como una serie de ideas y teorías que alteran los valores tradicionales como la familia, la religión, la sexualidad, el nacionalismo, y con él le apostaron a la toma del poder. Esto les permitiría hacerse elegir por la vía democrática. Desarrollaron esa combinación de marxismo y psicoanálisis, prepararon marxistas culturales y los infiltraron en las universidades, desde donde formaron otros marxistas culturales y los expandieron por el mundo. A Estados Unidos llegaron amparados en la migración de los académicos de la Escuela de Frankfurt tras el ascenso de los nazis al poder en Alemania. Así fueron infiltrando diferentes grupos sociales, secuestraron el razonamiento y el sentido común de la juventud y los sumieron en las drogas. A los animalistas, por ejemplo, los lanzan a las calles en contra del maltrato animal, pero favorecen el aborto. A los ecologistas, contra la destrucción del medio ambiente, pero los callan frente a la deforestación para sus cultivos de coca o contaminación por voladoras de oleoductos. A las feministas las manipulan para odiar a los hombres, pero las inducen a vestir y a comportarse como ellos. A los indígenas los envenenan con el cuento de territorios y costumbres ancestrales para generar violencia, pero los callan al recibir las billonadas de nuestros impuestos para que vivan como parásitos. Y así sucesivamente con otros grupos poblacionales como los afros y los homosexuales. También se apoderaron del comercio y del control global de las drogas, de los medios de comunicación y obviamente del cine, el arte y la cultura. Encontraron que los artistas y los intelectuales juegan un papel relevante en la concientización y la organización popular, que en ocasiones se convierten ellos en referentes sociales y como tal pueden legitimar y endiosar a comunistas rechazados socialmente por sus barbaries contra la humanidad. A unos los acercan con jugosos contratos para sus producciones, a otros los ligan a sus partidos de fachada conforme a su perfil psicológico que revela inestabilidad emocional y condicionamiento de su vida a un libreto impuesto por otros que deben desarrollar sin salirse de él, so pena de fracasar. De ellos tenemos varios ejemplos en nuestro país. El arte representa lo inexistente, lo irreal, es la negación de la realidad. Es apariencia y mentira, presentando lo inexistente como existente. Obviamente, como forma de entretenimiento o consumo, no es malo. Lo malo y tenebroso es la manipulación que de allí se pueda desprender como instrumento de control social en el proceso de uniformación de las conciencias. Los formatos de obras de cine y teatro, por ejemplo, se orientan para generar tensiones étnicas que crean las bases para la violencia y el conflicto. A través de estos nos crean mundos y situaciones de fantasías que moldean la conducta y el pensamiento de las personas, que inclusive en algunos casos refuerzan la intención de sexualización de las sociedades a partir de la ideología de género. Vemos, por ejemplo, la película de Los Ángeles de Charlie reciente,
donde venden la imagen feminista de mujeres fuertes, sin etiqueta y empoderadas por los derechos de las mujeres, frente a la imagen de los hombres como torpes y burlescos. Las voluptuosas actrices cambian el contexto del cuerpo como un templo que se debe cuidar y respetar por el de un objeto de placer sexual disponible para los logros de fines preconcebidos. Las artes y el cine tienen la capacidad de reeducarnos o maleducarnos a partir de un lenguaje. Su función principal es entretener, pero al igual que la música, es capaz de despertar sensaciones y emociones que condicionan la forma de actuar frente a determinadas situaciones de la vida. Por eso, lo orientan ahora a sumergir a las personas en vidas que no son las suyas, a cambiar la narrativa y la historia, inclusive a lavar la cara de desalmados criminales como seres violentos, amorales, oscuros, sin rastro de sensibilidad ni capacidad para generar afecto, por la imagen de seres altruistas y luchadores por la reivindicación social de los más vulnerables. Desde la Constituyente de 1991, en la cual la extrema izquierda, fachada del comunismo cubano, tuvo un rol relevante, se comenzó a transmitir una ideología fuertemente inspirada en el marxismo cultural. El carácter garantista de la Constitución, con un discurso benévolo de derechos humanos y protección de las minorías, en realidad dio piso a la penetración del marxismo cultural en todas las instituciones. La Corte Constitucional, absorbida por el marxismo cultural, ha instituido una dictadura judicial tendiente a la instauración de los patrones del marxismo cultural, por medio de la destrucción de valores como la religión, la familia, la libertad de educación, legislando inclusive en favor de delincuentes y a contra de la autoridad. En el Pacto de la Falsa Paz Habanera se dispuso, entre otros aspectos más, que se articularan entre sí la sexualización de la sociedad con discursos y procesos de género y el fortalecimiento de las políticas respecto del arte y la cultura como herramienta para la inoculación de la paz socialista del siglo XXI en nuestras mentes. Navidad es arte. Con esta manipulada frase, la mente retorcida de Daniel Quintero cambió el contexto de los alumbrados navideños, lo reemplazó por imágenes propias de carnavales sin ninguna relación con la Navidad y fue más allá. Intentó adecuar espacios públicos como altares para elogiar el mal con figuras simbólicas del diablo. También esta retorcida mente ha estimulado rituales satánicos detrás de la Catedral Metropolitana de Medellín y otros sitios de la ciudad. Al rechazo de la ciudadanía, la administración salió con el cuento chimbo de que ese acto fue una expresión artística urbana. Pero ellos son los mismos. También como arte, con mucha alegría, el exconvicto Gustavo Petro ha calificado las marchas convocadas por FECODE y manipuladas por milicias urbanas de los brazos terroristas de la izquierda, las FARC, el M-19 y el ELN, con resultados de muertos, heridos y destrucción en las ciudades. Similar manipulación se puede presentar con las danzas y los bailes que nacieron como un acto de la humanidad para comunicar corporalmente y con movimientos estados de ánimo y sentimientos. Los comunistas manipulan ese valor humano para generar odios y violencia, acomodándolos contra una historia en la cual no tuvimos influencia, pero que sí fue parte del proceso del desarrollo de las sociedades para alcanzar los actuales estándares. Y ni qué decir de la manipulación a algunos de nuestros cantautores, a quienes inclusive corrompen con dineros untados de sangre para lograr determinadas composiciones o presentaciones públicas que les laven la cara. Los grafiteros, contaminadores ambientales y visuales, también son manipulados por los comunistas para sus fines criminales. Frente a eso, dijo Daniel Quintero que no había que sobredimensionarlo porque eso se echaba una pinturita. Bajo ese irresponsable pronunciamiento, los grafitis también han entrado a formar parte de la mensajería de grupos criminales, especialmente de los de corte ideológico de izquierda, que han desarrollado una compleja red de códigos aparentemente inofensivos con los que coordinan sus acciones futuras o intentan cambiar desde sus avisos en las paredes la realidad de un contexto. Todos los días una misma persona transita por un mismo lugar y lee el mismo aviso. ¿Cómo cree usted que le impacta? Una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. En sus mensajes integran símbolos como las 3 líneas horizontales que todo el mundo interpreta como una E mayúscula, pero que no es así.
Es un símbolo escatológico que, interpretado a lo escrito en la Biblia, nos remite al fin de los tiempos. Literalmente significa el tercer templo que se va a construir a la llegada del Mesías en Jerusalén, es decir, el templo del fin de los tiempos. Por supuesto, habla del anticristo en término escatológico, es decir, de la llegada del mal a la tierra. Esto es lo que significa este símbolo de 3 líneas interpretado bajo el significado bíblico, pero traído al activismo político significa el fin del capitalismo, fin por el que delinquen desde todos los ángulos para lograrlo los comunistas y los globalistas. Ese símbolo está puesto en el logo del presidente Biden y de la misma JED en Colombia. Verifíquelo usted mismo, busque en la internet el logo de Biden y de la JED. Asimismo, vienen promocionando rayados como Alegría Antifascista, con un dibujo de una bomba molotov. Están indicando que el grupo Antifa, que se estabilizó en Estados Unidos, ya está presente en nuestro país y que vienen marchas violentas con uso de bombas molotov financiados por Soros. También mensajes de animalismo radical como no a la explotación animal. Aparentemente hablan de no al tráfico de especies, pero en realidad están atacando a los ganaderos y otros gremios similares, convirtiéndolos en objetivos de animalistas radicales que presionarán para debilitar la producción y el sacrificio para el consumo humano. De esa forma, debilitan un sector de la economía privada. Esos códigos incluyen el uso del asterisco, no como asterisco sencillamente, sino como símbolo del caos que todavía no logran concretar. Pero cuando todas las puntas de ese asterisco terminen en puntas de flecha, significará que el caos y sus fichas ya están instalados en sitios estratégicos y pueden iniciar los ataques para desestabilizarlo. También rayan la R invertida horizontalmente. Su significado es revolución radical violenta. Rayan paredes con el número 1312, que es un camuflaje numérico con el abecedario, que significa el 1 la A, el 3 la C, el 1 la A y el 2 la B, que compone la palabra inglesa ACAT, que significa, traducido en español, todos los policías son bastardos. Esta palabra es utilizada por grupos que actúan contra la cultura como una internacional. Fue creada por el comunismo internacional con el objetivo de provocación, para conseguir casi de forma masoquista las agresiones de la fuerza pública, grabar un video y justificar su movimiento. Fue muy utilizada en los disturbios de Estados Unidos para incitar a la población a que atacaran las fuerzas de policía. También rayan con dibujos del oso pedover, que es un símbolo de los pedófilos para atraer niños. Rayan con un corazón con las arterias cortadas. Ese es el símbolo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, que curiosamente ahora lo están pintando en Colombia, cuando los estudiosos del tema nos alertan de la presencia de carteles de drogas mexicanos interactuando con las FARC y el ELN. Todos estos símbolos y mensajes aparentemente no significan nada, pero en realidad son mensajes subliminales que están condicionando a las personas a aceptar los hechos cuando a futuro se presenten. También envían mensajes de feminismo radical invitando al aborto y a la quema de templos. La construcción social de la santería, las supersticiones y el espiritismo para desplazar a la iglesia es otro de los llamados a la atención. Los comunistas están altamente involucrados con ello. Luego de la toma del poder en Venezuela, los comunistas cubanos y el régimen chavista emprendieron macabras campañas de persecución contra la iglesia, buscando manipular a los venezolanos con esos cultos para crear una inclinación hacia lo mágico. En el Palacio de Miraflores, el genocida chavista instaló un salón de brujerías denominado el Salón de la Patria. Maduro se rodeó de ministros de la secta santera y de fanáticos del culto, con quienes construyó terroríficas mazmorras decoradas con altares santeros y tejieron una red de espionaje invisible e inviolable. Curiosamente, la alcaldía de Daniel Quintero contrató a un experto en tarot, disque ingeniero de lo invisible, que se hace llamar sacerdote quechua y bajo cuya supuesta influencia colocaron al ESMA antes de los desmanes de los vándalos y milicias del M-19, las FARC y el ELN a finales del 2020. Esas minorías, caracterizadas por ser altruistas y confiadas, quizás desconocen el propósito por el cual están siendo manipuladas por la izquierda ideológica, que es echar por tierra la cultura occidental,
destruyendo a su vez instituciones como el cristianismo y el concepto tradicional de familia, a fin de derrocar por completo el capitalismo. Alertémoslos. Daniel Quintero es parte de esa trama y por eso busca desde la Secretaría de Cultura y otras más fortalecer esos ataques con recursos y procesos. Él sabe que a través del arte y la cultura la ciudadanía le llegará con simpatía, que teniéndolos concentrados en esa misma instalación locativa y de fácil acceso, facilitará la articulación de los intervinientes en ese macabro proceso, evitará toda clase de desperdicios y opositores y aumentará su control, lo que sumará al cumplimiento de sus perversas metas. Obviamente su imagen mejorará. Este será el jardín privado del reyesuelo chauvinista que podrá disfrutar desde la ventana de su oficina e inclusive visitar sin mucho esfuerzo cuando desee posar caprichosamente para un selfie como un iluminado entre sus vasallos. No es que los malos sean muy hábiles para engañar, lo que pasa es que los buenos somos muy ingenuos. Pongámosle atención a esto y trabajemos duro porque estamos obligados a revocar a Daniel Quintero si queremos recuperar nuestra ciudad. Si estás de acuerdo, por favor comparta.